Buenos días. Vengo a presentar el resumen de la experiencia del grupo 5 con colaboración del tutor Carlos Velasco. Entonces, la presentación va a estar compuesta por el resumen de la experiencia, los problemas que encontramos y cómo los resolvimos, problemas que no se han podido resolver, cuestiones que consideran originales del trabajo y cuestiones que consideran pueden contribuir al trabajo de los demás grupos. Entonces, lo primero que les queremos contar es cómo hicimos la estructura del documento, cómo abordamos el documento para poder presentar ese resumen de la experiencia. Entonces, partimos del análisis didáctico del tema. Ese análisis didáctico, entonces, tiene un análisis de contenido donde encontramos una ubicación curricular en cuanto a los estándares y los DBA, conceptos y procedimientos relacionados con los intervalos cuando hacíamos toda la estructura conceptual del tema, representaciones del tema intervalos, cuando encontramos entonces los sistemas de representación, fenómenos que dan sentido al tema con ayuda del marco PISA. Después hicimos el análisis de aprendizaje, donde revisamos las expectativas de aprendizaje a través de las tareas prototípicas. Después hicimos la producción del diseño de la unidad didáctica, propusimos tareas de aprendizaje, una tarea diagnóstica, después el examen final. Primero hicimos las tareas de aprendizaje. Este fue no como, el resumen lo pusimos en términos de cómo lo habíamos hecho. Primero nosotros en el desarrollo de MAT hicimos las tareas de aprendizaje y luego la tarea diagnóstica. ¿Por qué? Pues porque primero hicimos el análisis cómo tendríamos que presentar o qué era lo que queríamos hacer con esas tareas y después qué era lo que necesitábamos y por eso tomamos esa tarea diagnóstica después de las tareas de aprendizaje. Después hicimos los instrumentos de recolección de información, diario del estudiante, diario del profesor y formatos para presentar los resultados de las tareas, que eran las actividades que les entregábamos a los estudiantes y ahí ellos podían pues registrar sus procedimientos. Posteriormente la descripción de la implementación, el análisis de la información, resultados, análisis de enseñanza y referencias. Bien, ¿qué problemas encontramos y cómo los resolvimos? Entonces, en cuanto a las referencias, encontramos que había excesivas referencias que hicimos, que poníamos siempre como los apuntes ahí, decíamos esta cita y a partir de los apuntes. Ahí encontramos un problema y nos dimos cuenta que la forma de solucionarlo fue leyendo todos los apuntes de todos los módulos. ¿Para qué? Pues para empezar a escribir con nuestras palabras las definiciones y no llegar a lo formal, pero pues sin dejarlo estricto del tema. La organización de la información y estructura del discurso. Revisamos el contenido de los apuntes de los módulos anteriores para poder hacer la estructura de ese trabajo y organizar la información. Los problemas que no hemos podido resolver, entonces, tenemos unos anexos que era definir si esos anexos deben contener solamente los listados o el análisis previo a ellos y también los listados. Por ejemplo, cuando hablábamos de las capacidades, entonces no sabíamos si solamente poner el listado de capacidades o también poner el análisis que nos llevó al listado de capacidades. En cuanto al análisis de enseñanza, la segunda parte del trabajo nos costó muchísima dificultad y no tenemos, pues todavía no es claro qué datos debemos incluir en ese resumen. Los apuntes pues no nos alcanzaron para eso. No sabemos entonces si el sistema hace cómo escribir, que utilizamos el sistema, pero pues lo utilizamos y queremos transmitirlo, entonces no sabemos cómo decir a un colega que utilizamos ese sistema sin decirle esta es la estructura del sistema. La cantidad de palabras igual, todo el tiempo nos hizo falta palabras, todo el tiempo. ¿Cómo contar una experiencia que ya tuvimos en términos de las previsiones que hacíamos en ese momento? Y eso nos causa dificultad en los tiempos verbales, entonces lo mismo. ¿Qué hacíamos en ese momento? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Y qué es lo que pretendemos? Entonces lo que hacíamos es tener muchos tiempos verbales y todavía no identificamos en qué momento utilizar el pasado y en qué momento utilizar pues, el futuro. Las cuestiones que consideramos originales del trabajo. Entonces tenemos que el tema de la unidad didáctica, cuando hicimos toda la revisión histórica y revisión de diferentes actividades, pues diferentes unidades didácticas que se hubieran planteado, no encontrábamos nada de intervalos.
de intervalos, entonces solamente encontrábamos las actividades o el problemita y la definición y ya, nada más. Entonces creemos que es un tema que pues es original. Enlazar el proyecto transversal del colegio con algunas tareas de aprendizaje. Entonces, también creemos que a partir de la caracterización de la institución y del grupo de estudiantes, pudimos enlazar esas tareas de aprendizaje, sobre todo el segundo objetivo, con las características del colegio y con las características de los estudiantes. La formulación de las tareas de aprendizaje. Toda la formulación de todas las tareas la hicimos, es original, entonces todos lo sacábamos, lo leíamos, lo volvíamos a hacer, revisábamos y eso nos dimos cuenta que no estaba en ningún otro lugar. Lo que les comento, todo el tiempo veíamos era que simplemente era el ejercicio, solucione la inecuación y encuentre la solución, el intervalo solución y ese tipo de tareas no fue las que escogimos nosotros. Las cuestiones que consideramos pueden contribuir al trabajo de los demás grupos. Entonces, nosotras antes de, cuando hicimos el borrador y después cuando empezamos a arreglar el trabajo final, hicimos un trabajo con los compañeros del área, cada una de nosotras en su institución. Entonces cogimos un compañero y le empezamos a contar la experiencia. Y ahí nos dábamos cuenta que había palabras que nosotros les decíamos como sistema de representación. Y ellos nos decían, ¿qué es sistema de representación? Entonces anotábamos, sistema de representación es lenguaje técnico. Porque nosotras ya no identificamos qué es técnico y qué no. Entonces, en ese ejercicio nos dieron como los compañeros la pauta para saber un compañero de matemáticas qué está entendiendo y nosotras qué es lo que queremos decir. Ese ejercicio nos ayudó mucho, creemos. Entonces, además está para un lector potencial. Este grupo de maestros que tomamos creemos que son los que se van a interesar por la unidad didáctica y entonces son a los que queremos llegar. Por eso fue que hicimos el trabajo de esa manera. Realizar varias veces la lectura del trabajo final, eso lo hicimos también porque primero en los tiempos verbales tuvimos muchísimas dificultades y cuando leímos varias veces el trabajo entonces nos dábamos cuenta que efectivamente primero no estábamos siendo concretas, le estábamos dando muchas vueltas a las cosas, segundo que seguimos teniendo lenguaje técnico y que solamente nos entendemos nosotros aquí y que muchos profesores pues siguen sin comprender. Incluso tenemos alguna palabra, por ejemplo, procedimiento, que la utilizábamos con diferentes definiciones, como en diferentes momentos, y entonces nos dábamos cuenta que también es una dificultad que tenemos nosotras ahí en la forma de escribir. Después, entonces, para lograr estructurar el trabajo, entonces hicimos la revisión del contenido de los apuntes de los módulos anteriores y ahí entonces también encontrábamos que cuando hacíamos la lectura antes entendíamos una cosa y cuando hacemos la lectura en este momento ya entendemos otra. Entonces ahí pudimos coger las actividades 2.4, 3.4 de los módulos finales y nos dábamos cuenta que ahora estábamos entendiendo otra cosa y eso nos ayuda a estructurar el trabajo. Organizar la información que se ha producido previamente en un archivo comprimido para que los integrantes del grupo tengan acceso a él. Si tenemos toda la información organizada, pues es mucho más fácil llegar a esos documentos. Por ejemplo, tener todos los archivos de vicio desde las versiones iniciales hasta las finales nos ayuda a comprender cuál fue el proceso que hicimos y creemos que es un gran aporte que podríamos tener. Finalmente, las referencias.